siempre tenemos esas cosas que quedan en algún momento de la historia y hoy estamos padeciendo. Así empezamos nosotros nuestro comentario de todos los problemas que empezaron chicos y hoy día son los grandes problemas del país. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, ¿qué desayunó usted hoy? Lo de siempre. Aquí ha venido con frases que son lapidarias. ¿Ah, sí? Así como, no, por ejemplo, aquí en NEC debieran tener un segmento que se digan las frases del día de nuestros periodistas o nuestros comentaristas. Fíjese lo que usted dijo comentando con Guillermo. Confundieron la invisibilidad con la transparencia. eso es un resumen brutal de una definición de lo que está ocurriendo en estos momentos. Son invisibles y yo creo que eso es la transparencia. Pero conversando con Rack y Lupe, que estábamos hablando un poco sobre este problema de la Asamblea, Rack dice, otra frase, es que a Lupe le gusta amueblar la casa. Ajá. Y entonces, amueblar la casa, sí, le gusta poner cosas en su Poner cerebro. cosas en su cerebro. Mire esas expresiones. Pero bueno, y usted habló otra frase hoy, de que a los militares les gusta hacerle la cosa difícil a la gente, y es cierto. Toda la carretera transísmica de Panamá a Colón tiene un diseño militar. Sí. Y observe que ese diseño es toda una serie de curvas, por el criterio de que ellos decían que si viene un bombardeo... ¿Vuelan un puente? No, sí, pero no pueden pasar y no le pegan a todo un convoy. Entonces, le toma a usted tiempo por la carretera vieja. En la nueva autopista usted ve que una línea recta, pero lo correcto era hacer la línea recta. Pero no, había que hacerlo difícil. Así es. Para los otros. Entonces, el que tiene que usar la carretera transísmica va entre loma, curva, puente. Y tantos accidentes que han causado. Pero bueno, hoy es viernes. Exacto. Fin de semana y una semana nuevamente intensa. Intensa a morirse. Mientras estamos nosotros conversando aquí, en Corea del Sur, la presidenta ya pasó a la historia. Con su Rasputina. Fue destituida por la Corte Suprema Constitucional de Corea del Sur, que Corea del Sur se encuentra ante la inminente confrontación con Corea del Norte. Hay una situación muy seria y no pueden darse el lujo de estar teniendo una presidenta envuelta en problemas tan mundanos cuando está en juego la seguridad del Estado de Corea del Sur. Y en este momento hay fuertes confrontaciones en la calle, bueno, no sé ahora, de la noche. Acuérdense que allá hay 12 horas con respecto a nosotros, aquí son casi van a ser las 7, allá son las 7 de la noche. Entonces ya no hay esa presidenta, pasó la historia, en 60 días habrá elecciones y hay un mando nuevo político en Corea del Sur. También le informo que en este momento se está reuniendo el señor Putin con el primer ministro de Turquía. Ayer estaba reunido con el primer ministro de Israel. A pesar de las malas relaciones características. Lo que quiero resaltar es el poder escénico que ha cobrado Rusia con Putin, siendo él ahora el cuadro más importante de todo el endamiaje que se está dando en el Mediano Oriente y en el Oriente, donde él es el papazote de esa área, ¿no? Y el señor Putin ha desarrollado un esquema de comunicación. O sea, Rusia hoy tiene televisoras. Él se ha dado cuenta que más importante que el arsenal militar de bombas nucleares el arsenal de sus televisoras. El RTS. El RTE, el Novosti, han multiplicado la capacidad de información de Rusia para dar la versión de Rusia de lo que ocurre en su área. Y además de eso, una utilización extraordinaria de las redes sociales. Y de la contrainteligencia cibernética. Para que usted esté claro de quién es Putin, un hombre que Europa lo mira con mucha preocupación. Y los sectores financistas de los Estados Unidos miran a Rusia con mucha preocupación, porque en Rusia no se cree que los bancos son así de libre como son aquí, ¿no? No, allá todo está amarrado por el mando superior. Es un país que tiene una afición por la verticalidad del mando. Bueno, históricamente ha sido así. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Bien, eso está pasando en Rusia en este momento. También Wikileaks acaba de anunciar que va a compartir con las tecnológicas, con Google y con Apple, su conocimiento que tiene del esquema de la CIA. Va a compartir la metodología de cómo se armó el arsenal cibernético de la CIA. Y al hacerlo público,
la vocera de la Agencia Central de Inteligencia, Heather Fritz, dijo, que es la portavoz de la CIA, dijo que el australiano Assange no es ningún ejemplo de verdad e integridad. Solo para responderle, o sea, no niega que tenga o no la información. El hecho es que existen ciertas evidencias duras que prueban que ciertamente lo que se está publicando es parte del arsenal cibernético de la CIA. Y Assange dice que la CIA sabía esto de hace 2 meses, que había perdido, que había sido hackeado su sistema y no le informó al mundo de esto para que se protegiera. Ya Apple y Google están anunciando que han tomado medidas para proteger. Si usted está escribiendo por WhatsApp, Sepa que tenga la mera duda de que eso ya alguien lo puede penetrar. WhatsApp, Telegram, su televisor, su computadora. Usted está en manos de una guerra cibernética. Ahora, eso sí usted es importante, pero si usted no es importante, seguro que no le van a hacer nada. No, pero el problema de esto es que en esta especie de pesadilla orwelliana es que alguien terminará con tus datos sabiendo cuáles son tus gustos, cuáles son tus... No, ya todo el mundo sabe ya eso. Todo el mundo lo sabe. Sobre todo los que son dados a escribir todo lo que hacen y lo ponen en Facebook, lo ponen en WhatsApp, o que quieren Twitter, todo lo ponen ahí, entonces todo se hace un perfil suyo. Ahora, no solamente de carácter de espionaje político, sino como usted como consumidor, y entonces toda la propaganda que viene por la vía esa está dirigida pensando exactamente en lo que a usted le gusta. De manera que usted está siendo consumido por la propaganda que el consumismo le está poniendo en su mente y en su corazón, sabiendo lo que a usted le gusta. Si a usted le gusta la corbata roja, ponen que el rojo es lo máximo, qué sé yo, incluso le ponen cosas allí de nuevas columnas en las que aparece y dice que usted sabe qué le pasa al riñón si tal. Entonces, cuando usted entra a esa cuenta, lo que aparece es un chorro de propaganda. Antes de que le parezca nada. Y después, si usted quiere acceder a eso, tiene que inscribirse. Para que usted vea lo que está pasando. Bueno, todo eso está pasando en el mundo. Pero ¿qué está pasando en Panamá? Fernando, he visto con mucha atención lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. Y quisiera permitirme, con la benevolencia de ustedes, explicarles qué es lo que pasa en el órgano legislativo y por qué el órgano legislativo panameño no constituye un verdadero balance al poder político de este país. Desde las reformas constitucionales de 1983, cuando tumbaron a Arroyo y Paredes asumió el control del gobierno militar, se hizo una reforma constitucional negociada con todos los partidos políticos del país, tanto de oposición a los militares como los que trabajábamos en el gobierno militar. En ese proceso negociador se estableció en el régimen constitucional, cuando hablaba de la parte correspondiente al órgano legislativo, primero el mecanismo de elegir a los diputados. Y todos los partidos políticos, la democracia cristiana, el panameñismo que estuvieron representados, el liberal, todos los que estuvieron representados allí, acordaron el sistema actual de circuitos electorales y la reelección permanente de esos diputados. Acordaron además la revocatoria de mandato, que fue una exigencia del difunto Ricardo Arias Calderón, miembro de la democracia cristiana. Este es el único país del mundo, este país, y creo que un estado del centro de África y un estado de la India, que tienen la revocatoria de mandato establecida por el partido, porque existe la revocatoria de mandato en otras constituciones como la colombiana, la venezolana, pero tiene que haber una expresión popular, es decir, la revocatoria que se hace a través del elector que lo puso usted ahí. No, aquí el partido, a través de un mecanismo que señala la ley, puede revocar el mandato de un legislador. De hecho, ya ha pasado. Eso fue una decisión de la democracia cristiana. Usted recuerda el caso de Catán, cuando se cambió de partido. Que no soy ni demócrata ni cristiano. Y se pasó de partido. En Catán. La democracia cristiana vivió con ese trauma e introdujo en la reforma, a pesar de que el PRD nos opusimos a esa situación, pero para llegar al consenso se mantuvo. Pero todos los partidos también coincidieron en mantener una norma constitucional que le impedía a la Asamblea Nacional abrir y discutir el presupuesto de la nación. Y esta es la única asamblea del mundo que no aprueba el presupuesto,
que no tiene injerencia. Bueno, la prueba. Solo lo aprueba, no lo confecciona. No lo puede cambiar, puede hacer sugerencias. Entonces esto mermó una de las capacidades más importantes de los diputados para pedir obras en sus circuitos o en sus provincias. El chantaje. La contramedida a esta exclusión de poder de la Asamblea fue crear las partidas circuitales. Esa fue la contramedida. Esto no es de hoy. Esto es un proceso que viene a lo largo de antes de la invasión y post-invasión. Se mantienen las partidas circuitales. Mireya las elimina en una controversia con la Asamblea. ¿Te recuerdas aquella controversia de Mireya Moscoso con la Asamblea y Nito Cortizo? En esa controversia entre el Ejecutivo y la Asamblea quedó golpeada porque quedó sin partidas circuitales. Golpeada en el sentido de que como los diputados no tenían acceso al presupuesto, entonces la partida circuital era un mecanismo para invertir. Así fue que comenzó este relajo donde estamos hoy. De manera que no es un problema de hoy. Entonces, en el venir del tiempo, altas y bajas, las partidas desaparecen y aparecen, se crean y se descrean. O se consiguen nuevos mecanismos se mimetizan, se transforman. Para resolver este problema central, que es la ausencia del poder real de la Asamblea de construir el presupuesto. Y entonces se ha producido como resultado de todo este proceso legal, constitucional, una distorsión del manejo constitucional de la Asamblea Nacional. No es sino hasta el mandato del señor presidente Varela que ocurre el primer cambio, y no suficiente, que es el verdadero camino que hay que seguir si uno quiere enseriar todas estas cosas, que es todos los grandes países del mundo son fuertes democráticamente porque los gobiernos locales son fuertes. Y a lo largo de este proceso, los diputados se convirtieron en representantes de corregimiento. La función del diputado en la práctica no es legislar, es ser el resolvedor de los problemas de su comunidad, bien sea que alguien pida una plata para un ataúd, para un enfermo, para otra cosa, y entre da y da, el que reparte y reparte se queda con la mejor parte. Entonces ese proceso de crear mecanismos para contratos y de crear partidas circuitales o la forma que tome la partida circuital, creó una especie de diputado deforme, que es el diputado que no legisla. Fíjense que ¿quién legisla en este país? El Ejecutivo. El Ejecutivo. Y las leyes más importantes, no solamente con el presidente Varela, con el presidente Martinelli, con el presidente Martín Torrijos, con la presidenta Mireya Moscoso, con Ernesto Pérez Valladares e incluso con Endara, las impone el Ejecutivo por el control que tiene de la Asamblea vía estos mecanismos. Martín Torrijos fue la quintesencia de este manejo. Ricardo Martinelli también hizo lo propio. Y el presidente Varela hace lo propio. Como consecuencia, la Asamblea es más que nada un grupo de 71 diputados con funciones prácticamente operativas en la comunidad, que hoy, eso lo estoy diciendo, los diputados están pensando que es mejor ser alcalde que ser diputado, porque el gobierno del presidente Varela, a mi juicio político, en una de las medidas más importantes administrativas que ni siquiera discuten a fondo, establece la descentralización parcial y da fondos a las alcaldías y a los municipios bajo una norma claramente establecida. Pero los diputados siguen teniendo acceso a fondos para funciones que no están establecidas en la Constitución, pero que no son ilegales. En realidad, no hay ninguna ilegalidad porque eso está en el presupuesto. El presupuesto es una ley de la nación. Entonces, ¿cómo se resuelve esta contradicción? Con una reforma constitucional. Por eso nosotros hemos planteado la necesidad de una reforma constitucional que le permita rehacer al órgano legislativo, darle la soberanía que necesita ese órgano y la independencia que tenga, fortalecer el gobierno local y el que quiere ser diputado, que sea diputado por un par de periodos. Y que sea cambiar el régimen de representación circuital por nacional y provincial, reducir el número de diputados a 50, a 55 y hacer que lo que tienen que hacer es legislar, pero mantener entonces un órgano local fuerte.
¿Por qué esto ha permitido que los diputados absorban representatividad en los circuitos? Porque los ministros, como no son electos popularmente, no sienten responsabilidad de estar en contacto directo con la comunidad. Y usted ve pocos ministros de esta administración, por eso tomé su frase, de la invisibilidad, conversando en San Miguelito con la gente, hablando en Chiriquí. ¿Cuántos ministros van a Chiriquí a hablar sobre el problema agropecuario? ¿Quién es el que tiene que enfrentarse todos los días? Los diputados. Entonces los diputados tienen más poder que los representantes de corregimiento porque ellos negocian las leyes con el Ejecutivo, no las hace, las hace el Ejecutivo les paga por esas leyes, pero ellos tienen poder político y pueden presionar a los ministros para conseguir cosas. Entonces, en esa distorsión del sistema político es lo que estamos viviendo en este momento. Y atacar el problema por arriba de que esto es ahora, esto viene ocurriendo desde siempre, desde todo este tiempo que yo lo he mencionado. ¿Es el 84? Desde el 84 hasta esta parte viene ocurriendo porque se cercenó en aras de la simplicidad, de no querer discutir el presupuesto abiertamente, ¿no? Y ahora en el 83 con las reformas, con la participación de todos los partidos, o sea que no se lo pueden achacar a los militares. Entonces esta deformación que tiene histórica y que no es ilegal, todo lo que ustedes están diciendo, no, bueno, pero ¿por qué tienen contrato? Porque están en el presupuesto. ¿Y por qué tienen donaciones? Porque están en el presupuesto, en una partida. ¿Qué ilegalidad usted va a demostrar ahí? Si alguien dice, el diputado José Blandón, entre comillas, que no soy diputado de nada, le entregó a Fernando $1,000 y Fernando me devolvió 700. Bueno, Fernando dice que yo, ¿cómo me va a probar eso? Sí. El problema no está en eso. El problema está en que el sistema constitucional panameño necesita una transformación para darle al órgano ejecutivo el poder de balance. Yo le voy a dar un ejemplo. En los Estados Unidos e Inglaterra, y aquí en Colombia, para usar también local, cuando el presidente Uribe trató de reelegirse, la Corte Suprema Constitucional le paró eso. Fíjese el contrapeso. Y el Senado de Colombia también respaldó esa decisión. En los Estados Unidos de hoy, los senadores de los Estados Unidos republicanos le han dicho a la Cámara de Representantes republicana que pare la velocidad en transformar el Obamacare porque la propuesta del presidente Trump tiene graves errores. Los republicanos, legisladores, senadores republicanos, con el poder que da la independencia, le hacen un balance. Le doy otro ejemplo. Cuando el señor Trump firma una orden, decreto constitucional ejecutivo, para establecer severas restricciones a la migración, es un juez federal el que detiene la decisión del presidente de los Estados Unidos. Ahí hay un balance del poder. Cuando la señora primera ministra de Inglaterra intenta impulsar el Brexit, o la salida de Inglaterra de la Cámara de Comunes, pasa una ley y pone en uno de los artículos diciendo el tratado que se apruebe entre la primera ministra, el gobierno, el ejecutivo inglés y la Unión Europea podrá ser vetado por el Parlamento inglés. Ese es un poder. Por eso existe en Panamá ese contrapeso no existe. Sí. El legislativo es la oficina más cara del ejecutivo. Punto. Además, como no existe, entonces la concentración del poder se ve no solamente en la Asamblea, se ve también en la Corte Suprema de Justicia. Entonces nosotros tenemos una especie de reinado. Esto parece una monarquía. Por eso ¿y qué hacen los ministros? Bueno, como los ministros no aparecen, usted tiene que ver políticamente cómo funciona esto, porque veo muchos novatos hablando de esto. Cuando un diputado llega a su circuito y duerme en la casa de su circuito, a las 6 de la mañana le están tocando la puerta. Oiga, señor diputado, necesitamos que se murió mi tía y el ataúd. Señor diputado, no tenemos agua. Señor diputado, esta requiere una... Eso es todos los días una pedir la Iglesia Católica. En forma permanente le pide a los diputados donaciones.
No hay fiesta en el interior que no le pidan al diputado donaciones. Esa es una realidad. Porque los ministros no existen. Los ministros no van a las patronales. Los ministros no van a la cangrejita en Chitré a tomarse un trago con el pueblo. No, ellos son demasiado para eso. Entonces, incluso los ministros no le paran bola a los diputados, para que sepamos todo lo que está ocurriendo. Entonces, esta realidad tan primitiva que existe en el órgano legislativo, también existe en el órgano judicial. ¿Por qué? En el órgano judicial nosotros tenemos una gran cantidad de jueces, Fernando, que están interinos. Un hombre que gana $6,000, que no es un salario cualquiera. ¿Cuántos de nosotros ganamos $6,000 al mes? Bueno, ese juez está interino. ¿Usted cree que ese juez va a tener alguna independencia de algún magistrado superior cuando vengan acá? Este caso va así. Ya. No tiene. ¿Por qué un juez federal no tiene que llamarlo el magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Por qué él no depende de eso? Es más, los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos son nombrados a perpetuidad hasta que se mueran. Ya. Y no debe favor de nada. Y no le deben el favor a nadie. Es más, al director del FBI que acaba de nombrar el señor Trump, le dijo al señor Trump, tú estás equivocado con esto de lo de Obama. Fíjense, ese es el contrapeso que requieren las democracias. Pero nuestra Carta Constitucional, que es donde está el virus de la maldad. El pecado original. El pecado original, no la queremos tocar. Entonces queremos resolver esto con un audito. A ver, se pasarán meses y años y ese audito no va a demostrar absolutamente nada. Se acabó el periodo, vienen las elecciones, archivamos esto y viene otro gobierno. Necesitamos una Carta Constitucional para darle a la Asamblea y darle al órgano judicial la independencia jurídica y funcional, y luego nombrar y escoger, entonces sí, diputados y jueces con más que conocimiento, con integridad, con independencia, para que puedan hacer la justicia. Fíjense qué está pasando en Panamá. Tenemos casos que se están desarrollando en la justicia, unos que se manejan bien, otros que se manejan mal, pero si yo soy el enemigo político del gobierno de turno, todo me va a caer mal. Todo. Fíjense lo que está pasando en la caja de ahorro. 3 miembros de la Junta Directiva renunciaron. ¿Y por qué renunciaron? Ellos están mirando lo que le están haciendo a Ricardo Francolini y al señor Pastor. Sin haber ninguna necesidad ni razón jurídica, están detenidos. Entonces, todas estas acciones que están ocurriendo y todas estas grandes investigaciones que ha hecho el periódico La Prensa, la puede llevar hasta 15 años para atrás, hasta el 84, y lo va a encontrar a lo largo de la historia. Porque esta fue una compensación que el poder le dio, cercenar la Asamblea y convertirla en un instrumento del Ejecutivo. Esto no es un problema de Varela nada más. Todos se han encontrado con esa regla de juego. Y le encanta. Y es muy cómoda. Por eso aquí se habló de reforma al principio y después cuando vieron que la cosa era más fácil con la dictadura que existe, civil, mejor no hacemos la democracia. Entonces, mientras no reformemos esta constitución, que es del 83, con algunos trapitos que le hemos puesto, pero el centro de esto no ha sido reformado, estamos entonces ante una situación en la Asamblea de una pelea que se va a resolver. Yo no tengo la menor duda que esta controversia se va a resolver, porque además el país necesita en este momento una convergencia de fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas, para enfrentar los graves problemas que yo le he venido señalando a lo largo de estas semanas. Han sido desviadas por esta discusión de la Asamblea, que para mí es un problema que existe y están descubriendo el agua mojada. Más serio que eso es las grandes acusaciones que nos están haciendo a nivel nacional, internacional, sobre nuestra plataforma de servicio, sobre los papeles de Panamá, sobre el papel que juegan los bufetes de abogados en la creación de compañías offshore y fantasmas para evadir impuestos o para lavar dinero. Eso es más serio en un mundo que cada vez se complica más. Entonces lo queremos distraer con un problema que no es la solución, el audito. La solución política del problema, porque es un problema político, es la reforma constitucional. Y entonces distraemos toda la discusión. Que los diputados dan donaciones. Hombre, el Ejecutivo da donaciones. Sí. El despacho de la primera dama, el MIDE. Todos los gobiernos dan donaciones.
¿Por qué se creó la partida circuital? ¿Por qué se creó el PAN en primera instancia, que se llamó El FIS? Era para atender las cosas que por El urgencia FES. surgen en cualquier país del mundo. Pero como lo hemos distorsionado, por mantener la idea central de tener un órgano legislativo sumiso, y ahí no tiene que ver nada la capacidad o incapacidad de los legisladores, ponga usted al que usted quiera, al más bravo de Boston ahí, y queda supeditado a esa estructura de poder. De manera que quería hacerle estas reflexiones, porque creo que estamos remando, el que está remando en eso, está remando tratando de pescar en río revuelto. El problema es muy simple. Si queremos resolver el problema, hagamos la reforma constitucional. Ya el gobierno no tiene tiempo para hacer la reforma constitucional. A menos que quieran alguien dar un golpe de Estado, entonces, bueno, estaremos frente a otra situación, pues. Ya veremos cada cual dónde amarra su caballo. Pero si miramos el tiempo, ya no es posible, pero sí podemos llegar a un acuerdo político de las reformas que el próximo gobierno gane, el que gane, Tiene que hacer. tiene que hacer. Y lo que sí tenemos que hacer hoy, con urgencia notoria, es un acuerdo político para enfrentar los problemas que tiene el gobierno de Varela y la República de Panamá para afrontar el grave ataque que nos están dando, cibernético, de toda magnitud, jurídico y político y geopolítico, porque nosotros somos parte privilegiada de tener un estrecho marítimo que es uno de los más importantes del mundo. Y eso nos da a nosotros una categoría especial. Pero nuestros dirigentes están mirando, como dice Fernando, al ombligo. Tienen que levantar la mirada y pensar en el país y hacer una tregua. Porque ustedes están hablando de un problema que no le interesa al hombre de San Miguelito, que usted sepa. O el de allá de Pacora, o el agricultor de Colón, o los indígenas. Ellos están pensando en el agua, están pensando en la luz, en las fluctuaciones de voltaje, en el alto costo de la vida, en los problemas de la educación, en cómo van a llevar a sus muchachos a la escuela, en el costo de la comida, en la seguridad. Pero si la economía se destruye, le vamos a pegar en el alma a todos los panameños con la caída del empleo. De manera que piensen un poco y déjense de estar inventando tonterías que ya todo el mundo las sabe. Pero el camino para enfocar eso debe ser el camino correcto, no la agenda prefabricada para ocultar los grandes problemas que debemos resolver. Me quedo con la frase de Enrique Krause. Dijo una vez que México no ha dejado de lamentarse de no ser una monarquía. Aquí hemos también querido hacer toda la estructura política para que en vez de un presidente tengamos un rey cada 5 años. Sí, esto es una monarquía. Esto es una monarquía. Así que...